Hola, somos Agustina Bocasio, Ezequiel Velardo, Nicolás Pinto y Iván Literi. Somos el grupo Rejunte de Desgracias y vamos a mostrarles el lenguaje de programación Rust. Vamos a explicarles un poco sus características, los objetivos que tiene y un poco de la sintaxis. Y se los vamos a mostrar aplicado a un proyecto que consistió en un sistema de designación de turnos para vacunas contra el COVID-19. Hola, soy Agustina Bocasio y les voy a dar una breve introducción sobre Rust. Les voy a contar un poco sus objetivos, sus características y un poco de su origen. Bien, Rust es un lenguaje compilado, de bajo nivel y multiparadigma. Soporta tanto programación orientada a objetos como programación funcional. Fue desarrollado por Mozilla. En realidad empezó como el proyecto personal de uno de sus empleados. Mozilla lo empezó a patrocinar y lo anunció en 2010. Alcanza una muy alta performance. ¿Sí? Cuando lo usas se siente como un lenguaje de alto nivel y tiene una sintaxis parecida a la de C y a la de C++. En cuanto a los objetivos, la página de Rust lo describe como un lenguaje seguro, concurrente y práctico. La seguridad se puede decir que previene el acceso a datos en memoria inválida en tiempo de ejecución y además no tiene punteros sueltos. ¿Sí? Cuando se tiene la referencia a un dato inválido, este es descartado. Además es un lenguaje muy útil y muy eficaz para hacer programas concurrentes, gracias a todo lo que dije anteriormente y a otras de sus características. Después, en tema de productividad, podemos destacar el compilador, ¿sí? Que da un montón de ayudas a la hora de aprender el lenguaje, también para encontrar errores, entre otras cosas. Y una de las formas en las que cumple estos objetivos es haciendo ownership, que lo vamos a explicar más adelante en el video también. Bueno, por último, vamos a decir que Rust adhiere al principio de Zero Cost Abstractions, que significa que puedes usar conceptos de programación de alto nivel y esto no va a afectar la performance del compilador. ¿Sí? Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de sintaxis. Bueno, vamos a hablar un poco de la sintaxis básica. Les voy a mostrar muy por arriba, como para tener una idea, ya que después más adelante en el video vamos a codear y se va a entender mejor. Primero que nada, hay una imagen de ahí, un hello world, ¿sí? Vemos que las funciones se declaran con un fn, después el nombre de la función, entre paréntesis va lo que recibe, ¿sí? Se tiene que aclarar también el tipo de dato y al costado después con una flecha se indicaría el tipo de dato que devuelve la función. Los tipos de datos que provee Rust son los que están acá en pantalla: los numéricos, booleanos, chars, arrays, tuplas y tipos dinámicos, es decir, que se van agrandando en tiempo de ejecución, ¿sí? Ahí tenemos como ejemplo un vector o un string. El vector dinámico dice que es de tipo T. Los tipos T en Rust significa que son genéricos y se usan mucho. Bueno, después mencionar que las variables son inmutables por defecto, ¿está bien? Entonces ahí tenemos dos declaraciones de variables. En la primera declaramos let non-changing thing, le igualamos al valor si queremos asignar, y esta variable no es mutable, ¿está bien? Si la queremos cambiar en el código, no la vamos a poder, el compilador se va a quejar y no nos va a dejar compilar. Para que sea mutable tenemos que declararla con letMut, como está abajo en el ejemplo. También en Rust tenemos enums, que son justamente una enumeración de ítems. Acá en el ejemplo es un enum que tenemos en el TP. Vamos a mandar mensajes, ¿sí? Son todos mensajes de diferentes tipos y los enumeramos de esta manera. Los traits en Rust son parecidas a las interfaces en otros lenguajes. Es la forma de Rust para hacer polimorfismo y permiten definir comportamiento común a estructuras. Bueno, en Rust también puedes hacer estructuras. Ahí hay un ejemplo muy parecido a los que se hacen en C. En cuanto a las estructuras de control, tenemos a las ya conocidas if, for y while. Y también queremos mencionar loop y match. Match es parecida al switch de C. Ahí tenemos un ejemplo. Y después loop nos permite hacer un bucle infinito. Los dos ejemplos
son cómo usamos estas estructuras en el trabajo práctico. Bien, en Rust el código se organiza en crates y en modules o módulos. Los crates son como las bibliotecas en otros lenguajes y los módulos permiten organizar código en espacios de nombre y permiten particionar el código dentro del crate. O sea, dentro de un archivo, dentro de un crate puede haber muchos módulos. Bueno, hasta acá termina la explicación muy básica de sintaxis. Más adelante en el video se va a entender mejor cuando lo veamos en práctica. Bueno, ahora voy a hablar un poco de ownership y borrowing. Voy a dar teoría y después voy a mostrar un par de ejemplos para que se termine de entender. Bien, ¿qué es ownership? Es el mecanismo que usa Rust para el manejo de memoria, ¿sí? Algunos lenguajes tienen un garbage collector, otros lenguajes le permiten al desarrollador reservar y liberar memoria a mano, ¿sí? En cambio Rust usa esta tercera manera, que es una de las cosas que más lo caracterizan y más lo diferencian del resto de los lenguajes. Bien, ¿cómo lo hace? Se basa en 3 reglas principales que se chequean en tiempo de compilación. Bueno, pero ¿cuáles son estas reglas? La primera es que cada valor tiene una variable que es su dueña, ¿sí? Cuando le asignamos un valor a una variable, la variable toma propiedad de este valor y es su nueva dueña. Además, no puede haber más de un dueño de un valor al mismo tiempo, ¿sí? Y cuando el dueño se va fuera de alcance, el valor es descartado. O sea, por ejemplo, si tenemos una variable con un valor y después asignamos esta variable A, digámosle, a otra variable B, ¿sí? Le estamos dando el valor que tenía en A, se lo estoy dando a B. O sea que la variable B ahora es la nueva dueña del valor que tenía en A, ¿sí? Y la variable A ya no tiene nada, ¿sí? Es nula. Bueno, pero esto no significa que no podemos acceder a los valores sin ser los dueños, sino que Rust nos permite hacer borrowing, ¿sí? O tomar prestado. A las variables mutables las podemos acceder por medio también de referencias mutables también, que nos permiten leer y escribir los datos. En cambio tenemos también las referencias inmutables, que son aquellas que solamente nos permiten leer los valores que tienen las variables, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, declaramos una variable, es inmutable. Recordemos que en Rust, para que sean mutables, tenés que poner letMut, ¿sí? Por defecto, todas las variables son inmutables. Le estamos asignando a MyDog una nueva instancia de Pug, ¿sí? Y después se la pasamos a una función por referencia. ¿Sí? Ahí se ve la chica del tapado violeta, era la dueña del perro, ¿sí? Y ahora se la pasás a la chica del buzo blanco, una referencia, tomás prestado al perro para sacarlo a pasear. Bien, ahora para entender un poco más ownership, vamos a hacer un par de tests al proyecto. Vamos a de paso mostrar cómo se hace un test en Rust. El primero que vamos a hacer para probar esta función, ¿sí? En nuestro trabajo, un cliente se puede registrar y la cuenta queda guardada, ¿sí? En el server. Después se puede loguear con el DNI y la contraseña. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar la cuenta con el mismo DNI que con el que ingresó. Si esa cuenta existe, llegamos a esta función que se fija que las contraseñas coincidan y para que se pueda loguear. La función devuelve un result, ¿sí? Es un enum que puede ser ok o puede devolver error. Entonces en el test lo declaramos así, los tests se organizan en mods. Antes de la función ponemos esto para que se sepa que es un test. Y nada, codeamos la función. Entonces, acá hice una account credential, ¿sí? Que es lo que se hace cuando el cliente trata de loguearse, ¿sí? Ingresa su DNI y la contraseña y lo guardamos en una account credential. Y esta es una client account que tiene, además de la contraseña y el DNI, tiene todos sus otros datos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una variable
y la vamos a guardar lo que devuelva esta función, ¿sí? Credentials y client account. Bien. Ahora en assert lo único que tenemos que poner es result is ok. Está bien. Esto para saber si devolvió ok esta función. Vamos a ver que vamos a correrla con cargo test. Y vemos que funcionó. ¿Qué pasa ahora si yo quiero tener... Si ahora yo le quiero pasar otra client account, ¿sí? Vamos a ponerle other client account. Y ahora vamos a guardar el result. Que vamos a hacerla mutable, ¿sí? Le quiero enviar lo que devuelve esta función ahora a este result. Other client account. Y lo ponemos lo mismo, el assert, para ver si funciona. Guardamos, corremos. Esto va a tirar compilación. Bien, ¿qué pasó? Vamos a tratar de entender el error que nos tiró. ¿Sí? Que el compilador de Rust es bastante claro. Nos dice, la primera vez que llamaste a checkCredentials, le pasaste la variable credentials, ¿no? Y cuando llamaste por segunda vez, dice, ya moviste el valor, ¿sí? Porque por defecto lo que pasa es que las funciones de Rust toman ownership del valor de las variables que les pasamos. Entonces, si quisiéramos usar el valor credential más de una vez, lo conveniente sería pasarlo por referencia. ¿Está bien? En nuestro caso, no nos importa porque pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Que la contraseña esté bien, que en ese caso devolvemos un result que da ok, y adentro del result guardamos la cuenta del cliente, no las credentials. Las credentials no nos interesan, porque o están bien, no las usamos más, y si están mal, tampoco, no usamos ninguna de las dos, y le tiene que pedir todos los datos de vuelta al cliente. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa si ahora hacemos esto? Hacemos una variable, other client account, y le pasamos client account. Ok. Fíjense, acuérdense lo que pasaba con el ejemplo del perro, ¿sí? Cuando yo igualo una variable a otra, lo que le estoy dando es ownership del valor de la variable a la que le asigno, ¿sí? Entonces, ahora, add-in-count toma ownership del valor que tenía client account, ¿sí? Y ahora client account no tiene nada. Ahora vamos a pasar a otro test, vamos a hacer otro ejemplo, esta vez a otra parte de nuestro proyecto, ¿sí? Recién estuvimos en la parte de server, ahora estamos en la parte de cliente. El cliente lo que se encarga es justamente comunicarse con el usuario, le pide sus datos y le hace un par de preguntas para determinar qué prioridad tiene a la hora de asignar los turnos para la vacunación contra el COVID. Le pide su edad y le pregunta si tiene patologías asociadas al COVID, asociadas a que se enferme gravemente por COVID. Entonces, acá ya hice el test, vamos a probar esta función, ¿sí? Según la edad y si tuvo patologías o no, le asigna la prioridad. Acá está el test, ¿sí? Vamos a correrlo. Bien. Nos tiró el warning porque es mutable y no la estamos cambiando. Vamos a correr de vuelta a ver si lo sacamos. Ahí está, anduvo bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos esto? Hacemos una variable nueva y le damos el valor de la variable vieja de hasPathologies y llamamos literalmente a la misma función, ¿sí? Con las mismas variables. Recordemos que antes llamábamos a la función y le damos credentials y client account. Ahora estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos llamando a la función dos veces con la misma variable
y encima le estamos dando el valor de una variable a una nueva. ¿Está bien? Esto supuestamente tendría que tirar error, pero lo que sucede es que cuando lo corremos, ahí va. Bueno, mentira, como que no use esta variable, no importa. Pasa, porque veamos el error anterior. Acá dice que client account does not implement the copy trait. O sea, solamente los datos primitivos implementan el copy trait. ¿Sí? En Rust lo que hace es, cuando te da un dato primitivo, permite copiarte ese valor y no tomar ownership de ese valor. Por eso este código no tiene error, porque estamos usando todos datos primitivos. ¿Sí? Quería recalcar eso también. Y con esto terminamos la parte de ownership. Espero que se haya entendido y sigamos con el video. Buenas, yo soy Iván y voy a hablarles de Cargo, una herramienta muy útil a la hora de trabajar sobre proyectos en Rust. Mi intención es responder a las preguntas de qué es, qué hace y cómo se usa. Así que vamos. Cargo es el administrador de paquetes de Rust, así como lo son pipemp y Poetry de Python. Se encarga, entre otras cosas, de descargar las dependencias de tu paquete, las cuales son especificadas en un archivo, del cual hablaremos más tarde. Se encarga de compilar los paquetes y de crear paquetes distribuibles y cargarlos en crates.io. Que en palabras simples, crates.io es el registro de paquetes de la comunidad de Rust. Resulta que la librería estándar de Rust es bastante chica, entonces la comunidad agrega paquetes para que usen otros usuarios. Y además nos presenta una suite de comandos muy útiles para facilitar el trabajo en Rust. Y ahora, para ver cómo se usa, pasemos a la consola. Una vez en la consola, lo primero que vamos a ver sobre Cargo es cómo crear un proyecto para efectivamente codear. Eso se hace mediante el comando cargo new, al cual le mandamos como opción el nombre del proyecto. En este caso, elijo este nombre. Vemos como efectivamente tenemos feedback de que el paquete se creó bien. Ahora, por default, se va a crear un programa binario. Y aparte, se va a inicializar un repositorio en GitHub. Si yo ahora entro al repositorio y hago un git status, vemos que está inicializado el repositorio. Ahora, si no quiero crear un programa binario y lo que quiero hacer es una biblioteca, al comando de creación de paquetes le agregamos el flag lib de esta forma y así se nos va a crear el proyecto configurado como para armar una biblioteca. Y si además no te interesa que se inicialice un repositorio de GitHub, lo que podés hacer es agregar la flag bcs y le pasamos la propiedad none. Y esto lo que va a hacer es crear un proyecto sin inicializar un repositorio en GitHub. Si quieren podemos probarlo. Es el mismo comando, bcc none. Entonces nos metemos en el proyecto, hacemos un git status y vemos que no se inicializó el repositorio en GitHub. Una vez creado el proyecto, vamos a ver qué cosas son las que se nos crean, ¿no? Después de hacer ese comando. Entramos al directorio y en el directorio hacemos un tree punto en ese directorio y podemos ver que tenemos el archivo cargo toml y una carpeta source con el main.rs. Respecto al cargo toml, eso se llama manifiesto y contiene todos los datos meta que Cargo necesita para compilar el paquete, y ese archivo está escrito en formato toml, que es un formato que tiene como idea ser un archivo de configuración muy fácil de leer y mínimo. Se usa en otros lugares también. Bueno, ahora vamos a pasar a compilar, que para ello vamos a ejecutar el comando build y vemos ahí cómo se buildeó. Nos dice que se terminó la compilación dev, que no está optimizada y tiene información de debug. Ahora, una vez que compilamos, queremos ver cómo correr el código. Una forma es esta, que básicamente es ejecutar este archivo ejecutable que está dentro de la carpeta target, dentro de la carpeta debug. Y ahí tenemos el hello world.
Ahora esto, hay una forma mucho más rápida de hacerla que nos ofrece Cargo, que es un comando cargo run, que lo que hace es compilar y luego correr el archivo automáticamente. Para ver el tema del manejo de dependencias, vamos a ver cómo lo usamos en nuestro trabajo. Una vez en nuestro proyecto, vemos que en el TOML usamos un par de dependencias. Si nosotros hacemos cargo run, vemos que se compila todo y se optimiza. Pero si yo saco esto, vemos que el IDE se va a empezar a quejar, nos va a tirar ciertas warnings, ciertos avisos. Si nosotros intentamos compilar ahora, va a tirar unos cuantos errores. Errores que pueden pedirse acá. Si nosotros copiamos este comando, nos va a dar más información sobre el error. Pero efectivamente nosotros sabemos que el error está causado porque usamos crates que no están declaradas, es decir, que no están acá en las dependencias. Así que una vez que las colocamos, volvemos a correr y todo buildea a la perfección. Bueno, me presento, yo soy Nicolás, miembro del grupo Rejunte de Desgracias. Voy a estar representado acá por mi amigo el cangrejito con las mancuernas. Así que cuando esté hablando yo va a aparecer ese cangrejito. Y voy a hablar un poco de los Smart Pointers en Rust, de la lectura de archivos en Rust y de cómo se usa CERD para los formatos JSON. Y después de la sincronización en programas multithreads, de las race conditions y de qué son los logs y cómo se utilizan. Bueno, vamos a arrancar a hablar ahora de los Smart Pointers. Para eso primero vamos a recordar el concepto de puntero, que es un tipo de dato cuyo valor es una dirección de memoria. Los Smart Pointers son estructuras de datos que actúan como punteros, pero además tienen metadata y capacidades adicionales. Una diferencia entre referencias y punteros inteligentes es que las referencias son punteros que solo toman los datos prestados. En cambio, en muchos casos, los Smart Pointers poseen los datos a los que señalan. Un ejemplo de Smart Pointer básico en Rust son los string y los vectores, que cuentan con Smart Pointers porque poseen algo de memoria y te permiten manipularla. Y además, tienen metadata como su capacidad y capacidades adicionales, como por ejemplo el string, que te garantiza que sus datos siempre serán válidos para UTF-8. Los Smart Pointers generalmente se implementan usando estructuras. Ahora, la característica que diferencia a un Smart Pointer de una estructura tradicional es que estos últimos implementan los traits deref y drop. El trait deref permite que una instancia de la estructura del puntero inteligente se comporte como una referencia para que se pueda escribir código que funcione con referencias o con Smart Pointers. Ahora, el trait drop permite personalizar el código que se ejecuta cuando una instancia del Smart Pointer se va out of scope, o sea, fuera del alcance. Podemos decir entonces que los Smart Pointers son patrones de diseño que se utilizan con frecuencia en Rust. Nosotros no vamos a hablar de todos los Smart Pointers, nos vamos a enfocar en los más comunes de la biblioteca estándar. Estos son box, que nos permite guardar valores en el heap, pero la referencia queda guardada en el stack. Reference counting, que permite tener varios owners para un dato y se mantiene el rastro de todos estos owners y el dato recién se borra cuando no haya más owners. Y después está ref y refmut, a los que se accede a través de refcell, que aplica las borrowing rules, o sea, las reglas de préstamo, en tiempo de ejecución, en vez de hacerlo en tiempo de compilación, que es como viene por defecto en Rust. Bueno, ahora un ejemplito. Lamentablemente está fuera del TP, pero bueno, para mostrar un poco cómo funciona el thread drop, hacerlo un poco más dinámico. El thread drop, como ya dijimos, se usa casi siempre en Smart Pointers. Es muy beneficioso porque nos limpia la memoria automáticamente cuando los datos se van del scope. Por ejemplo, para el box, nos saca la memoria que quedó alocada en el heap. Libera esa memoria. Entonces, el thread drop necesita que implementemos un método que llame drop, que tenga una referencia mutable a self, y adentro va a ir acá nuestro código para hacer el drop. Bien, después acá hice un código muy sencillito, donde creo Smart Pointer 1, el otro, y acá un print para mostrar que se creó todo,
Y después vamos a correr el programa. Ya estaba corrido arriba, un poco de fail de edición. Y muestro que se crea todo bien y cuando se va el main, se limpian los cosos, los datos, como lo habíamos especificado acá arriba. Bien, ahora modifiqué un poquito el ejemplo para mostrar qué pasa si queremos liberar el dato antes de que salga el scope. Esto sirve cuando usamos Smart Pointers para manejar logs, porque capaz queremos liberar el log antes, así otro código en el mismo scope puede adquirir el log. Bien, vamos a correr el código. Y acá vemos que nos salta el error explicit destructor, eso. Y esto es porque no podemos llamar al método drop manualmente, ya que ROS lo hace por sí mismo, cuando el dato sale del scope. Entonces es como que estaríamos haciendo un doble free. Para liberar el valor antes, tenemos que llamar a la función drop que nos da la librería estándar de Rust. Como acá nos dice el compilador, que por si no lo dijeron mis compañeros, el compilador es un amigazo, sirve mucho para empezar a aprender el lenguaje. Bien, ahora corremos esto con el cambio que nos dijo el compilador. Y vemos que efectivamente funciona. Aclaramos que esta función de drop es distinta a la de nuestro método drop, está incluida en el prelude y no hay que traerla manualmente al scope, generalmente. En conclusión, el trait de drop que creamos acá y el sistema de ownership de Rust nos indican que prácticamente no nos tenemos que preocupar por liberar la memoria porque Rust ya lo hace solo. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la parte de lectura de archivos en nuestro OTP. Para eso usamos la herramienta Cerde, que resultó ser muy útil para el parseo de archivos JSON y los structs. Acá armé un mini ejemplito antes de pasarlo todo a mostrar cómo lo hicimos en el TP, así se entiende un poquito mejor. Creé un struct sencillito. Y acá usé la función Cerde.json to string para pasar esta client account a un string de struct. Entonces acá vamos a correrlo. Y vemos cómo nos queda el struct serializado ya. Nos quedan todos los campos como formato JSON. Ahora vamos a mostrar cómo se deserializa, o sea, el paso inverso, pasar de un string JSON a que te devuelva un struct. Para eso usamos FromString, esta herramienta de Cerde.json. Vamos a correrlo y a mostrar cómo queda. Y nos queda así, nos queda ya la client account acá, lista para usar. Ahora vamos a correr esta línea para mostrar que es la misma client account que creamos al principio. Ahí está, y como no salió ningún error, podemos comprobar que son el mismo struct. Bien, una vez visto el ejemplo, vamos a pasar ahora sí a cómo lo hicimos en el TP. Para el TP, para trabajar con los archivos, usamos tres funciones. La primera para escribir en el archivo, que básicamente lo que hace es recibe un path. Si ya existe el archivo con ese path, lee todo lo que hay en ese archivo y lo guarda en un string. Que obviamente va a estar en formato JSON string porque lo que ya está escrito ya está con ese formato. Creamos un vector de client account y como vimos en el ejemplo, con Cerde.json from string podemos pasar todo ese string que tenemos. Nos va a ir pasando todo a struct y los va a ir poniendo cada struct, o sea, cada client account en la posición del vector con esto que está acá. Después lo que hacemos es agarramos ese vector, le agregamos el nuevo cliente que se registra y con Cerde.json to string pasamos todo el vector ya con el nuevo cliente a string y lo volvemos a escribir en el archivo. Bueno, esta función de acá, este else de acá abajo es básicamente lo mismo, pero por si no está creado el archivo, lo crea y hace lo mismo que antes. Ahora vamos a la parte de lectura. Para la parte de lectura tenemos esto que es getAccounts,
que también recibe el path y devuelve un vector de client account, y es básicamente lo mismo. Tenemos el read to string del archivo, que lo que hace es nos devuelve en formato de string lo que hay en el archivo, y con esta función de vuelta pasa todo a vector de client account. La verdad que fue muy útil Serde para parsear los strings y trabajar con formato JSON. Nosotros usamos archivos en el TP porque lo que tenemos que hacer es, por si se cierra el server, que nos queden ya registrados los usuarios que quedaron. Entonces, cuando corremos el server de vuelta, leemos todo lo que ya estaba guardado y así nos manejamos con esa base de datos que, bueno, va a ser un archivo JSON. Hola, soy Ezequiel y voy a empezar a explicar qué son los sockets en Rust, qué tipos hay y algún que otro ejemplo. Lo primero sería definir qué son, así que si saben inglés o ponen socket en el traductor, este les va a decir que es un enchufe o un toma corriente. Y esta definición está bastante buena porque literalmente son eso. Son una abstracción que permite la comunicación de dos procesos diferentes, ya sea que estén corriendo en la misma máquina o corran en máquinas diferentes. Y se los suele usar para aplicaciones que implementan el modelo de cliente-servidor. ¿Qué es esto? Es cuando existe un proceso que queda esperando por peticiones y otro proceso que se encarga de hacerlas. Este proceso que hace las peticiones se puede quedar esperando una respuesta o no desde el servidor. ¿Por qué nos interesaría los sockets en Rust? Porque si ya llegan a esta parte del video, ya le dijimos 1000 veces por la velocidad, por la seguridad, pero lo que no le dijimos es que los sockets en Rust son muy fáciles de implementar. Ahora van a ver que en 3, 4 o 5 líneas ya tenemos el canal creado y es muy fácil. Si lo comparan con C, donde tiene que crearse todo el socket, es facilísimo. Acá tenemos una parte del código que tenemos en el servidor donde lanzamos la cola de espera para el canal TCP. En este TP, en el de turnos, usamos canales TCP porque era lo más fácil de implementar y porque cumplía con las necesidades que teníamos. Se puede ver que acá en el medio, este listener se obtiene después de hacer este método, el método bind del TCP listener, y lo que hace es crear una cola de espera a este address, que lo voy a mostrar después qué aspecto tiene, pero pónganle que es una dirección IP. Una dirección IP con un puerto. Creamos la cola de espera y nos quedamos esperando la conexión. Todo esto dentro de un loop. Es decir, y se quedan esperando conexión y no hacen más nada, ¿no? Acá lanzan un thread. Esto lo vamos a ver en concurrencia ahora en un ratito, así que no se preocupen. Pero quédense que en este listener accept estamos esperando en la cola y el accept es una instrucción bloqueante. ¿Qué significa que es una instrucción bloqueante? Que esto no se va a mover de acá hasta que alguien se conecte. Quédense con eso todavía. Ahora en concurrencia vamos a ver cómo podemos hacer esto sin que se quede trabado todo. Pero por ahora nos quedamos acá trabados. Pasamos ahora del lado del cliente. ¿Cómo nos conectamos del cliente? Del cliente hacemos un TCP string connect y ponemos la dirección IP. ¿Qué aspecto tiene esa dirección IP? Esta es 127.0.01 porque estamos usando localhost. Nos vamos a conectar en la misma máquina. Si quieren, se puede probar con otras máquinas. Solamente hay que abrir los puertos. Y el 1883 es el puerto. ¿Por qué este puerto? Es una elección arbitraria. Siempre que no esté ocupado pueden elegir el que quieran. Van a ver que con solo estas 3 líneas ya tenemos el canal hecho y abierto. Ya podríamos enviar y recibir como quisiéramos. Ahora, yo antes les había hablado de que el canal TCP, perdón, que el protocolo TCP se encargaba de saber que se mandaba y se recibía. Pero tiene un problema. Él sabe que se mandan y que se reciben, pero no cómo se hace. Manda todos los bytes ordenados, eso sí, pero los puede mandar de apartes. Por ejemplo, tenés que mandar 20 bytes, lo puede mandar de a paquetes de A4 o de A5 o mando 2 de A2, después de A3, como quiera o como pueda. Entonces cuando lo recibís es medio un desastre.
Entonces, si viendo lo que vieron en lo que se vivió en el 2020 y 2021, habrán escuchado la palabra protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es como se tiene que organizar algo y los pasos para poder hacerse. En este caso, para enviar mensajes, nos creamos nuestro propio protocolo. Bueno, como les venía explicando antes, tuvimos que hacer nuestro propio protocolo. ¿En qué consiste? Primero, calculamos la longitud que vamos a enviar. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de enviar un log. ¿Qué era un log? Es cuando el cliente le envía el usuario, en este caso va a ser el DNI y la contraseña, para ver si se puede conectar. Vamos a calcular la longitud de este. ¿Cómo lo hacemos? Al log lo forman dos strings. Agarramos la longitud de los strings, le sumamos un 1, ya lo van a ver para que guardamos ese byte, y lo convertimos en un signet de 8 bytes. Así con los dos y devolvemos la longitud. Una vez tenemos la longitud, nos creamos un buffer, que no va a ser otra cosa que un array de un signet 8 de 2 espacios, donde vamos a poner un mensaje log, que esto es unos tipos de mensaje que nos creamos, como a modo de identificador, y le vamos a hacer un into. ¿Qué es un into? Es agarrar este mensaje y convertirlo a un número hexa, porque cuando lo enviemos se va a convertir en bytes. Es más fácil leerlo, o sea, reconocerlo como un hexa y después hacer la transformación. Es para simplificar el proceso. Y en el segundo espacio vamos a agregar la longitud que calculamos antes. Una vez tenemos eso, lo vamos a enviar todo. Esa es la primera parte del protocolo. Una vez enviado eso, ahora nos queda enviar el resto. ¿Qué es el resto? Es el log en sí. ¿Cómo hacemos esto? Nos creamos el buffer. ¿De qué tamaño? De tamaño len, del que calculamos, y empezamos a apoyarle cosas al vector. Lo primero que vamos a apoyar es la longitud del string, como un sign 8. Después lo que vamos a hacer va a ser consumir el DNI, que era una 8, eso ya lo vimos antes, no será un problema. Después lo vamos a convertir en bytes, porque se envían bytes, y vamos a ir pushando byte a byte en el vector. Lo mismo va a pasar con la contraseña. Esto de que la contraseña se manda como un string, la verdad que no se suele hacer, pero para simplificar el proceso lo hicimos así. Y al final de todo, acá enviamos este vector al servidor. Ahora, como siguiente paso es cómo recibo yo esto. Lo que dijimos, lo primero que mandamos fue el vector de 2 espacios. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a leer? Que en todos lados debería estar el vector de 2 espacios. Lo leemos, hacemos un read exact, que lee exactamente esto. Así nos aseguramos no leer ni de más ni de menos. Y pasamos. Si hubo un error, decimos que ya no está más el cliente conectado. Y si no, pasamos a analizarlo. Le vamos a pasar read message, el num buffer 1, que si se acuerdan, lo vimos arriba. El num buffer 1 era la longitud. Y el num buffer 0 era el tipo. Que hacemos el into, ¿se acuerdan? Es acá cuando lo convertíamos, pero sería el opuesto a este, de hexa a message. Y se lo pasamos todo a read message. Le pasamos un log, pero esto se lo va a explicar Nico en un rato. Así que se lo dejo. Dentro de read message nos creamos un buffer packet de vuelta. ¿De qué tamaño? Del tamaño que nos dijeron que iba a venir. Acá leemos todo. Vemos el tipo. Nos metemos en este match. Y al ser log nuestro ejemplo, entramos en este case. Dentro de este case, lo que hacemos es pasarle el buffer packet que leímos. Acá esto todavía son bytes. O sea, ordenados, pero son bytes. Todavía hay que reconocer que nos mandaron. Y acá abajo, una vez que ya está esto identificado, hacemos unos chequeos y le decimos al cliente si lo que estaba en el log era correcto, si se puede conectar o no. Eso se los voy a mostrar en un ratito. Pasamos a leer contenido del log. ¿Cómo se lee estos bytes y cómo interpretamos? Nos creamos un índice de un signet. Después nos creamos el 8 de DNI para poder leerlo y después tener donde guardarlo. Leemos el primer byte de este paquete, que si se acuerdan el primer byte era el size, era lo primero que mandábamos. Y tenemos que leer el size porque si no, no sabemos cuánto tenemos que leer a partir de acá.
adelantamos el índice en 1. ¿Por qué? Porque leímos un byte, ya lo adelantamos, para no leer desde el principio. Y ahora leemos el DNI. ¿Cómo leemos el DNI? Agarramos el buffer packet, con el índice sacamos una cadena de bits y esa cadena de bits se la pasamos a bytes to string. Que esta función, ahora se las muestro, lo que hace es convertir una cadena de bits en un string y devolver un string. Después, ¿qué hacemos? Adelantamos el índice, el tamaño del DNI size y quedamos justo al principio de lo que sería el otro, la información del otro string. Esto ignórenlo, esto es para otra cosa. Y acá de vuelta. Nos creamos el 8 para guardarlo. Leemos el tamaño del string que voy a tener que leer a continuación. Adelantamos ese byte que leímos y volvemos a leer. Acá ya tendríamos los dos strings. Y si quisiéramos printearlo, los podríamos printear normalmente. Van a ver que hacen un unwrap porque es una 8. Bueno, acá tengo la función para que me muevo para no molestarlos. No me estoy pudiendo mover. Ahí está. Me muevo. Acá tienen bytes to string. La función que transforma la cadena de bytes en un string. No es demasiado complicada. Y tenemos el send nice log message y el send error log message. Que si se los había mostrado antes. Acá era después de chequear. Era para avisarle al cliente si se había leído bien. O si las credenciales que nos pasaron eran equivocadas. Eso después el cliente toma una decisión. Acá sería donde el cliente toma la decisión. Acá lee de vuelta. Ven que siempre se lee 2 bytes al principio y después vemos lo que hacemos. Después vemos, según el tipo, hacemos algo. Según el otro tipo, hacemos otra cosa. Ahora, ya habíamos quedado pendiente de antes que les decía que en el ACEP quedamos trabados y que en concurrencia lo íbamos a solucionar, ¿no? Tranquilos, vamos despacito. ¿Qué es la concurrencia? Es cuando las cosas suceden al mismo tiempo, pero ojo con lo de mismo tiempo. Una cosa es paralelismo, que podés estar, por ejemplo, en un bar y podés estar tomando café, comiéndote un sándwich de miga y leyendo el diario a la vez. Eso sería paralelismo. Ahora, concurrencia sería, estás en el bar, te tomas un trago de café, te lees un párrafo del diario, terminás, te comes 2 mordiscos del sándwich, lo dejás, volvés a tomar una taza de café. Eso sería concurrencia. Ahora, ¿qué es un thread? Un thread es una secuencia de ejecución atómica que representa una tarea planificable de ejecución. Esto lo dice Mendes. ¿Por qué es atómica? Porque cada thread ejecuta una secuencia de instrucciones. Un ejemplo fácil de qué es un thread, imagínense una función que tiene que ejecutar secuencialmente código. Eso sería lo más parecido a un thread. ¿Y por qué tarea planificada de ejecución? Por sistema operativo la puede parar, detener o continuar cuando él quiera. ¿Cómo se lanzaría un thread en Rust? Bien, acá habíamos visto antes, estaba el listener y el connect donde quedaban trabados. Para que me muevo. Connect donde quedamos trabados. Estábamos acá. Un cliente se conecta y esto se destraba y empieza a correr. Llegamos a este punto y acá lanzamos un thread. Acá este name es un extra, no hace falta. Esto para que le pongas un nombre, te sirve por si en el caso que un thread paniquee, sepas cuál fue el que paniqueó. Y el move es para las variables que usas acá adentro, cederle el ownership, se las prestas. Mientras, para eso funciona. Y acá lanzas el thread. Una vez acá, esto vuelve así y esto vuelve a bloquearse. Pero el hilo que ya lanzaste acá va a poder ejecutarse independientemente. Entonces podés seguir esperando y ahora a la vez seguir funcionando y atendiendo al cliente. Ahora igual esto parece todo lindo, lanzar threads es fácil, no hay ningún problema, pero Nico les va a mostrar los problemas que tiene lanzar threads porque sí, qué pasa con los recursos compartidos, en lo que sería la parte de sincronización de Rust. Yo me despido, saludos, sigan con el video. Bien, vamos a hablar ahora de programas multithread. Hay dos tipos de programas multithread. Uno es cuando hay muchos threads independientes que operan sobre un conjunto de datos que son
que están completamente separados entre sí y son independientes. Y el otro, que es el que tenemos en el TP y sobre el que vamos a hablar con el tema de sincronización y todo eso, es cuando los threads trabajan en forma cooperativa sobre un set de memoria y los datos son compartidos. Cuando tenemos un modelo de programación de threads cooperativos, la forma de pensar secuencial no sirve. Esto es porque la ejecución del programa depende de la forma en que los threads se intercalan en su ejecución. Esto influye en los accesos a la memoria de recursos compartidos. También los compiladores y el procesador físico pueden rastrear las instrucciones. Entonces, cada vez que corramos el programa una y otra vez, estaríamos obteniendo distintos resultados. Entonces, si no tenemos en cuenta lo de la sincronización, podemos tener bastantes bugs en este tipo de programas. Ahora voy a hablar de las race conditions. Voy a leer acá la definición que dice que una race condition se da cuando el resultado de un programa depende en cómo se intercalan las operaciones de los threads que se ejecutan dentro de ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a explicar con un ejemplo que se va a entender mejor. Acá tenemos i igual 12 y nos pregunta cuál será el valor de las variables. Esto depende en qué thread gane, o sea, cuál thread se ejecute primero. Entonces, si se ejecuta primero el thread A, x va a valer 13, que i más 1 igual 13. Ahora, si se ejecuta primero el thread B, nuestra variable i va a cambiar y va a ser 24. Y después se va a ejecutar el thread A y nos va a dar que el resultado de x va a ser 25, dando así una discrepancia entre los resultados dependiendo de qué thread se ejecutó primero. Y esto, como dijimos antes, puede llegar a variar. No es que se ejecuta siempre el thread A y después el B. Vamos a hablar ahora a una solución sobre eso que planteamos anteriormente de los race conditions, que son los locks. Los locks sirven para realizar exclusión mutua entre procesos. Se implementan mediante variables de tipo lock que contienen el estado del mismo. Y se utilizan con los métodos lock y unlock. El método lock, el proceso se bloquea hasta poder obtener el lock. Y en el método unlock, el proceso libera el lock que tomó previamente llamando a lock. En Rust se proveen locks compartidos, que son los de lectura, y locks exclusivos, que son los de escritura. Entonces, ¿cómo funcionan los locks? Yo estoy trabajando en una determinada porción de código, loqueo un mutex, trabajo con ese mutex y mientras está bloqueado, otro thread no puede acceder a eso hasta que yo lo unbloquee. Hay que tener en cuenta que en los locks se puede presentar una problemática conocida como deadlock, que es cuando dos hilos de ejecución están esperando el uno al otro para poder avanzar. Y uno requiere el recurso que el otro tiene y así prevé que ambos avancen. Por poner un ejemplo bruto, es como que yo tenga el objeto A bloqueado y esté esperando que el sujeto B me dé algo a mí, que también lo tiene bloqueado, y el sujeto B está esperando que yo le dé el objeto A para unbloquearse, y así ninguno de los dos avanza. Ahora que Nico ya nos contó la teoría de lo que vienen siendo los race condition y los locks, vamos a ver en qué situaciones nos encontramos con estos problemas en nuestro TP y cómo los resolvimos. En caso de nuestro sistema, nos encontramos con race conditions en dos situaciones. Cuando un usuario inicia sesión, que es este caso, donde tenemos que encontrar la cuenta cliente. Acá es donde se bloquea el mutex de esta forma. Y nada, si después el usuario se encuentra, se devuelve y se le da permiso para loguear. Y en la otra situación es cuando el usuario quiere conocer su turno, que es en este caso. Que también bloqueamos el mutex cuando venimos a conseguir el appointment. ¿En qué otras situaciones nos encontraríamos con este problema? Y bueno, si suponemos que queremos agregar la funcionalidad de eliminación de cuenta y nos encontramos con la situación en donde hay dos clientes distintos conectados desde cualquier parte del planeta con la sesión inicial al mismo tiempo y uno al mismo tiempo quiere borrar la cuenta y el otro al mismo tiempo quiere conocer su turno, se puede dar el caso de que la persona que quiera conocer su turno se le dé un día incorrecto por culpa de que el otro está eliminando su cuenta al mismo tiempo que él. Entonces, en este caso, surge la necesidad de bloquear el thread para que esto no ocurra. Entonces, ese cambio visto en el código se vería de la siguiente forma. Deberíamos agregar al protocolo de mensajes el mensaje delete, porque para lograr esto lo que tenemos que hacer es que el cliente pueda enviarle
un mensaje al servidor, el servidor lo pueda interpretar y pueda accionar en base al mensaje. Como ya venimos haciendo con los demás mensajes, lo agregamos al protocolo. Esto se tiene que hacer tanto del lado del cliente como del lado del servidor. La única diferencia es que el cliente va a ser quien envíe el mensaje al servidor, entonces por eso estamos haciendo esta función de send-delete. Y ahora lo que hay que hacer es agregar al match de mensajes el mensaje delete, que es efectivamente lo que queremos hacer, que es lo que quiere hacer el servidor cuando recibe ese mensaje. Entonces, si el servidor recibe ese mensaje, esto es un print que no es necesario, pero nos va a ayudar en la guía de saber qué está pasando en qué momento. Yo quiero saber cuándo recibí y ahora quiero efectivamente borrar la cuenta, así que vamos a necesitar una función que se llame delete user, entre otros nombres que pueden elegir, y va a necesitar el DNI y el log, que en realidad es el mutex, para poder ser bloqueado y resolver el problema de race condition, ¿no? Y cuando apagamos, vamos a actualizar la base de datos. Una vez que apagamos el servidor, vamos a actualizar la base de datos con las cuentas eliminadas. Si es que se eliminaron, si no va a ser una actualización, no va a ser una actualización, va a ser una reescritura del archivo que ya existe. Esto no es lo correcto, pero para este caso, con fines didácticos, pasa. La función update database lo que va a recibir es el mutex. ¿Por qué vas a recibir el mutex? Porque tiene que bloquearlo. Si yo estoy escribiendo la base de datos, también se puede dar un problema de concurrencia. Así que bloqueamos el thread para que esto no pase. Tenemos que volver y efectivamente crear la función delete user, que es la que va a eliminar el usuario. Esta función lo que debería recibir el DNI, porque es nuestro identificador único de clientes, y el mutex, porque hay que bloquearlo para hacer esto. Acá tenemos el problema de concurrencia del que hablé. El otro fue un problema accidental por el tema de necesitar reescribir la base de datos, pero este es el problema que ya podíamos prever. El otro también lo podíamos prever, pero nada, acá es el que efectivamente les hablé al principio. Vamos a probar que la funcionalidad agregada funciona. Bien, de este lado tenemos el servidor, de este lado tenemos dos clientes. Lo que vamos a probar es que vamos a intentar iniciar sesión en una cuenta que no existe. Lo que vamos a hacer es crearla, como porque no existe. El rol de iniciar sesión, perfecto, no existe. Y lo que vamos a hacer es registrarnos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión de este lado, con la cuenta que acabamos de crear. 1, 2, 3, 4. Bien, se inició. Bien, vamos a consultar este lado. El turno son 3 días. Vamos a eliminar la cuenta de este cliente. Se eliminó. Vamos a intentar iniciar sesión para ver que efectivamente se borró. La clave, 1, 2, 3, 4. Hubo un error de iniciar sesión. De este lado, todo correcto. Cierro el cliente. Ahora, vamos a este lado. Vamos a pedir turno. No tenemos turno asignado o la cuenta no existe. Perfecto. Y vamos a reabrir el servidor para confirmar que no existe la cuenta. No necesitamos el tercer cliente para esto. Lo podemos cerrar. Así que una vez que conecté el cliente, voy a intentar conectarme a la cuenta que habíamos creado. No deberíamos poder. Y hubo un error de iniciar sesión. Cierro el servidor y así termina esta funcionalidad. Bueno, bienvenidos al final del video. Mentira, todavía no terminó. Vamos a hablar un poquito de benchmarks, de estadísticas, de para qué se usa Rust y después ahí sí termina el video. Así que vamos a hablar primero de benchmarks. Vamos a comparar Rust con Go, con C y C++. Esta información está sacada de una página que es Benchmarks Game. Acá se comparan varios, en este caso Rust y estos, ¿no? Pero se comparan varios lenguajes y se hacen pruebas de rendimiento y se sacan acá estos resultados. Básicamente Rust gana por goleada en velocidad a estos lenguajes en lo que vienen siendo estas pruebas. Hay más pruebas, así que si las quieren ver pueden visitar la fuente. Ahora, ¿para qué tipo de proyecto se usa? Bien, en general se usa para aplicaciones CLI, WebAssembly, Game Engines, bueno, lo que dice la lista. Y acá les dejo unas reviews de compañías que usan Rust para ese tipo de aplicaciones. Y
parecen estar contentas usando Rust. Si quieren investigar un poco más les dejo ahí la fuente. Y un poco de estadísticas sacadas de las encuestas anuales de Stack Overflow. Principalmente dos son las que voy a mostrar porque son creo que las más interesantes. Básicamente Rust es el lenguaje más querido por sexto año consecutivo. Y eso dice algo. Y también está en el top 10 de lenguajes más pagos, ocupando el 8º puesto. Bien, y ahora sí termina el video, esta partecita. Les dejo el link a la página oficial de Rustlang. Muy recomendado ir ahí, tenés guías para aprender. Tenés 3 tipos de formas para aprender. 2 de ellas son usando el libro. Otra es con jueguitos. Te van tirando programas y vos los vas completando. Eso es para los que les gusta aprender de forma práctica. Y después tenés las guías. Las guías de todo tipo. Si querés hacer aplicaciones en LI, tenés varias guías para eso. Aplicaciones web también para eso. Sistemas embebidos, todo eso. Hay guías de todo. Tienes links a las comunidades y todo ese tipo de cosas. Bien, ahora de parte de todo el equipo, les agradecemos por ver el video hasta acá. Espero que les haya gustado y que les haya motivado a aprender Rust. Así que gracias.